La parábola del administrador astuto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, Jesús presenta una parábola que a menudo sorprende y desconcierta a los lectores por la naturaleza de sus personajes y el mensaje que transmite. Se trata de la parábola del administrador astuto, también conocida como la parábola del mayordomo infiel. Esta historia aborda temas sobre la honestidad, la administración de bienes y la sabiduría en el manejo de los recursos terrenales, planteando preguntas sobre cómo debemos relacionarnos con lo que se nos ha confiado en esta vida. El relato de la parábola. La historia comienza con un hombre rico que tiene un administrador encargado de manejar sus bienes. Sin embargo, el dueño se entera de que este administrador estaba malgastando su dinero. El texto no especifica cómo fue malgastado, pero lo suficiente para que el rico decidiera despedir al administrador de inmediato. El administrador, al saber que está a punto de perder su trabajo, entra en pánico. Reflexiona sobre su futuro y se da cuenta de que no tiene muchas opciones. No tiene fuerzas para acabar ni quiere mendigar, y su futuro parece sombrío. Sin embargo, el administrador no se rinde y formula un plan inteligente para asegurarse un futuro favorable después de su despido. Decide acercarse a los deudores de su amo y renegociar sus deudas de manera ventajosa para ellos, con la esperanza de que, una vez que sea despedido, ellos lo reciban en sus hogares y le ofrezcan ayuda. A un deudor que debía 100 barriles de aceite, le pide que reescriba su deuda a 50. A otro que debía 100 medidas de trigo, le dice que cambie su deuda a 80. De este modo, el administrador se gana la gratitud de los deudores. Lo que sorprende a muchos lectores es la reacción del amo al enterarse de la astucia de su administrador. En lugar de enojarse por la reducción de las deudas, lo elogia por haber actuado sabiamente. Jesús, al relatar esta historia, no justifica la deshonestidad del administrador, pero señala que fue astuto al usar los recursos a su disposición para prepararse para el futuro. ¿Por qué el administrador astuto es elogiado? A primera vista, parece extraño que Jesús, quien en otras partes de los evangelios enseña sobre la honestidad y la integridad, utilice a un administrador infiel como ejemplo positivo. Sin embargo, la clave de la parábola está en la palabra astucia. El administrador no es elogiado por su deshonestidad, sino por su previsión y habilidad para asegurar su futuro usando lo que tenía a su disposición. Jesús continúa explicando el significado de la parábola, afirmando que los hijos de este mundo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de la luz, Lucas 16:8. En otras palabras, aquellos que pertenecen a este mundo material suelen ser más astutos y diligentes en asegurarse de su bienestar terrenal que los que pertenecen al reino de Dios al considerar su bienestar espiritual. Lecciones sobre el uso de los recursos. La parábola del administrador astuto puede parecer paradójica, pero ofrece importantes lecciones sobre cómo manejar los recursos que Dios nos ha dado. 1. El valor de la astucia y la sabiduría. La parábola nos invita a reflexionar sobre la sabiduría con la que gestionamos nuestras posesiones y recursos. Aunque el administrador fue deshonesto en su manejo inicial, cuando se enfrentó a una crisis, usó su ingenio para prepararse para el futuro. Jesús utiliza esta historia para recordarnos que debemos ser astutos, no solo en los asuntos terrenales, sino también en los espirituales. El administrador fue sabio en ver cómo los recursos que tenía a su disposición podían ser utilizados para un bien futuro. Jesús nos desafía a considerar cómo usamos los recursos, habilidades y oportunidades que Dios nos ha dado, no solo para nuestro beneficio temporal, sino para el eterno. 2. La temporalidad de las riquezas terrenales. Otra enseñanza importante de la parábola es que las riquezas terrenales son temporales y, por tanto, deben ser vistas como herramientas para un propósito mayor. El administrador sabía que pronto perdería su posición y sus riquezas, por lo que actuó rápidamente para asegurar su futuro. Este principio se puede aplicar a nuestras vidas. Las posesiones materiales no son eternas y no pueden garantizarnos seguridad a largo plazo. Jesús enseña que debemos usar las riquezas terrenales para ganar amigos que nos reciban en las moradas eternas, Lucas 16:9. Aquí, se nos recuerda que las posesiones materiales deben ser usadas para promover el bien y la justicia, y para construir relaciones que perduren más allá de esta vida. 3. Fidelidad en lo poco.
En los versículos siguientes, Jesús enfatiza la importancia de ser fiel en lo pequeño. Si no somos fieles en la gestión de las riquezas terrenales, que son menores, ¿cómo podemos ser confiados con las verdaderas riquezas del reino de Dios? La parábola destaca que la administración de los recursos materiales es una prueba de nuestra fidelidad y capacidad para manejar asuntos más grandes. Jesús concluye con la famosa declaración: ningún siervo puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero, Lucas 16:13. Esta enseñanza nos recuerda que las riquezas terrenales no deben convertirse en nuestro ídolo. Debemos servir a Dios primero y usar nuestras posesiones materiales para su gloria y propósito. El impacto de las decisiones en nuestro futuro. Un tema central en la parábola es la importancia de tomar decisiones sabias que impacten nuestro futuro. El administrador astuto tomó medidas decisivas cuando se dio cuenta de que su futuro estaba en peligro. Aunque sus acciones fueron motivadas por el interés propio, Jesús resalta la importancia de actuar con previsión y sabiduría. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos tomando decisiones hoy que impactarán positivamente nuestro futuro, no solo en el ámbito terrenal, sino también en lo espiritual? ¿Estamos utilizando nuestros recursos, tiempo y habilidades de manera que glorifiquen a Dios y beneficien a los demás? El uso de los recursos terrenales para fines eternos. Una de las enseñanzas más profundas de esta parábola es la idea de usar los recursos terrenales para fines eternos. El administrador usó el dinero para ganar amigos que lo ayudarían en el futuro. De manera similar, Jesús nos enseña que debemos usar nuestras posesiones para impactar positivamente a los demás y preparar nuestro camino hacia la vida eterna. Esto no significa que el dinero en sí mismo sea malo, sino que su valor depende de cómo lo usemos. Si nuestras riquezas se usan para ayudar a los necesitados, apoyar causas justas y promover el reino de Dios, entonces hemos sido administradores fieles de lo que se nos ha confiado. Conclusión: la sabiduría en la administración. La parábola del administrador astuto nos deja con muchas reflexiones importantes sobre la vida y la administración de lo que Dios nos ha dado. Aunque el administrador fue infiel en su tarea inicial, mostró astucia en la gestión de su crisis y en la planificación de su futuro. Jesús nos llama a ser igual de astutos y previsores en nuestras vidas, especialmente en lo que respecta a nuestro bienestar espiritual. Nos recuerda que las riquezas y los recursos de este mundo son temporales y que debemos usarlos sabiamente para fines eternos. En última instancia, la fidelidad en lo pequeño y el uso correcto de nuestros recursos materiales son claves para recibir las verdaderas riquezas del reino de Dios.